En este video vamos a hablar sobre las dos principales complicaciones agudas de la diabetes mellitus, la cetoacidosis diabética y la descompensación hiperglicémica hiperosmolar. Básicamente, así como existen dos grandes grupos de diabetes mellitus, la tipo 1 y la tipo 2, así también existen dos grandes complicaciones agudas de la diabetes, la cetoacidosis diabética y la descompensación hiperglicémica hiperosmolar. Como vemos, la cetoacidosis diabética se caracteriza por formarse en personas con muy baja cantidad de insulina en el cuerpo, mientras que la descompensación hiperglicémica hiperosmolar se caracteriza por presentar muy altos niveles de glicemia. Y estas características se dan porque cada una de estas tiene una fisiopatología distinta y por eso tienen unas características que las distinguen entre sí y también distinguen a sus tratamientos. Para entender la fisiopatología de estas complicaciones, hagamos un esquema simple sobre lo que ocurre en un paciente con poca insulina y poca función de insulina. Esta flecha corresponde al déficit de insulina y por lo tanto a la acción de las hormonas que hacen su función contraria, las llamadas hormonas contrainsulares, como por ejemplo el glucagón. Como la insulina se secreta cuando hay mucha glucosa, por ejemplo después de comer, a medida que el déficit de insulina, ya sea en su presencia o su función, es mayor, el cuerpo siente que esto significa que falta azúcar y por lo tanto empieza a buscar maneras de conseguir más glucosa. Lo primero que hace es sacar de su depósito directo, y el depósito directo es el glucógeno. Mediante la glucogenólisis saca esa reserva de azúcar a la sangre, con lo cual el nivel de azúcar aumenta. El siguiente paso es sintetizar glucosa de otros lugares, como aminoácidos o glicerol, y esto se hace mediante la gluconeogénesis, y ya indica mayor duración y profundidad del déficit de insulina. Y por último, si este déficit es muy marcado, se produce la cetogénesis, que significa la creación de cuerpos cetónicos. Estos cuerpos cetónicos son productos que cumplen la función metabólica de la glucosa. En este caso, sirven de alimento sobre todo para el cerebro. Lo malo es que son sustancias ácidas que, como veremos, pueden alterar el pH de manera significativa. Entonces, en el caso del síndrome hiperglicémico hiperosmolar, la alteración se ve sobre todo por la creación de más azúcar mediante la glucogenólisis y la gluconeogénesis. Por otro lado, en la cetoacidosis diabética, el déficit de insulina es tan marcado que la cetogénesis es muy potente y por ello la fisiopatología es distinta y de ahí que la clínica y el tratamiento también lo sean. Ahora veamos algunas de las principales diferencias entre ambos cuadros. Primero veamos su relación respecto a la insulina. Como vimos, en la cetoacidosis diabética la insulina está prácticamente ausente, mientras que en la descompensación hiperglicémica hiperosmolar existe un déficit de insulina, pero que no llega a ser una ausencia total. De ahí que en la cetoacidosis diabética el tratamiento con insulina sea indispensable para la resolución del cuadro, mientras que en la descompensación hiperglicémica no es indispensable, pero sí que acelera la recuperación del paciente. Otra consecuencia de la ausencia de insulina es que en la cetoacidosis diabética se forman cuerpos cetónicos, lo cual da lugar a que se produzca una acidosis metabólica en el paciente. Por otro lado, en la descompensación hiperglicémica, la cantidad de insulina que tiene el cuerpo impide que se formen estos cuerpos cetónicos y por lo tanto tampoco habrá acidosis. Luego tenemos los niveles de glicemia. En la cetoacidosis, la glicemia suele estar por encima de los 250 mg por decilitro, lo cual es bastante elevado, pero no se compara con los niveles de la descompensación hiperglicémica, que como dice su nombre, hasta suele sobrepasar los 600 mg por decilitro. La razón de esto es que la cetoacidosis presenta síntomas y gravedad mucho antes por causa de los cuerpos cetónicos y su acidosis. Por ello, el paciente no tiene tiempo de desarrollar tal magnitud de hiperglicemia, cosa que sí ocurre en la descompensación hiperglicémica. El déficit de líquido se relaciona con la glicemia del paciente. De ahí que si en la cetoacidosis el déficit de líquido suele rondar por los 3 a 6 litros, en la descompensación hiperglicémica
suele superar hasta los 10 litros. Por último, hablemos de la mortalidad. A pesar de lo que podría imaginarse, lo cierto es que la cetoacidosis tiene una mortalidad inferior al 1%, lo cual es mucho menor que la mortalidad presentada en la descompensación hiperglicémica, que suele superar el 5%, rondando entre el 5 y el 12% según la fuente. Hasta acá el video sobre las principales diferencias de las descompensaciones agudas de la diabetes. Si te gustó, por favor dale like y suscríbete, y nos vemos en el próximo video.